Yo creo que antes de nosotros dar la explicación del conflicto actual, del río Masacre y los canales que se están construyendo, tanto de forma artesanal, porque hay unos canales artesanales, y los otros canales ya con ingeniería de blog y de construcción. El génesis del conflicto de la frontera viene con la misma colonización del Nuevo Mundo. ¿Cómo así? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que la gente, a veces, en la prontitud del odio y del racismo, entiende que el conflicto es de ahora, ¿no? El conflicto viene con el génesis. En el primer viaje de Colón, cuando llega a la isla de la Española, que se forma el fuerte de la Navidad, eso es historia, todo el mundo sabe que una de las carabelas tenía algunos defectos y con esa madera construyeron el fuerte de la Navidad. Cuando los españoles retornan en el segundo viaje, a través de una intención directa del cacique Caonabo, destruyen y matan a los españoles en una ubicación que hoy corresponde a la parte norte de la isla, cerca de Haití. Entonces, en el segundo viaje, Colón viene y funda lo que se llama La Isabela, que fue la primera ciudad, porque el primero fue un asentamiento. Con La Isabela, 2 años después, en el 1496, ya Colón viene y funda lo que es la ciudad de Santo Domingo, que se convierte en ese momento como el epicentro de la geopolítica del Nuevo Mundo. A partir de ahí, del 1496, entonces los españoles tienen esa situación. Pasan muchos años, hay una guerra entre España e Inglaterra, y España, de forma interesante, hace una alianza con los franceses. Por eso era que en principio los españoles y los franceses tenían una alianza de convivencia. Cuando en el momento que llega la elaboración de ese virreinato del Perú, esa parte de la isla de la Española de Cuba deja de tener de importancia. Entonces llega una crisis económica muy grande y es donde llega a La Tortuga, la isla La Tortuga de la Tahití. Claro. Llegan unos personajes llamados los piratas del Caribe. Ahí está Benjamin Hornigold, ahí está Blanc San Bellamy, ahí está Edward Char, que es el más conocido de todos, no el conocido como Barba Negra. Y estos piratas y estos corsarios, desde La Tortuga, empiezan a tener acciones bélicas y de robo en la parte occidental de la Española. ¿Ustedes recuerdan en la historia cuando le hablan de las devastaciones de Osorio? Sí, claro. Esas devastaciones fue el cumplimiento del rey de España de movilizar todas las poblaciones de la parte occidental de la isla y concentrarla en Santo Domingo. Por eso nace Monteplata, que es la fundación, la refundición de la comunidad de Puerto Plata y de Montecristi. Bueno, para hacer la historia se hace el primer tratado y le reconoce España a Francia a través de un tratado que se llama el Tratado de Nimega, a finales del 1600, le reconoce a través de un protocolo de entendimiento de que ellos están ahí en la isla. No se delimita frontera todavía. Luego, 18, 19 años después, se hace el tratado que le fija la primera frontera entre los franceses de aquel lado y los españoles de este lado, que tiene como prácticamente delimitación el río de Pedernales y la bahía de Manzanillo. Ese tratado, que fue el Tratado de Rich, pasa prácticamente 100 años después. Y ya a finales del 1700, específicamente en el 1777, es que se hace el primer tratado que ya marca la frontera realmente, que es el Tratado de Aranjuez. Ese Tratado de Aranjuez, ahí marca la frontera y es el río de Jabón, posteriormente llamado Masacre, porque también hay que decir, y me disculpa que me extienda un poco, la gente cree que le llaman masacre por el masacre del 37, por el masacre del Perejil. No, se llama masacre porque unos patrulleros españoles atraparon a algunos bucaneros, porque hay que delimitar la diferencia entre pirata, bucanero y corsario. El rey de Inglaterra empezó a darle unas cartas llamadas cartas de marca. Eran los navegantes de Inglaterra, como no tenía el reino dinero para subsidiarlo aquí, le dio unas cartas de marca que era una luz verde para robar. Mientras los españoles llamaban piratas, los ingleses corsarios y los franceses bucaneros. Los bucaneros tenían algo en particular. Ellos venían a la isla a buscar pieles. En ese momento el tráfico era de pieles. Por eso, cuando llegaban y veían los ganados, le quitaban la piel, lo degollaban, dejaban la carne muchas veces y se llevaban la piel, porque era el gran mercado europeo
por el tema de la piel, de la construcción de abrigo. Sí. Entonces, a través de ese tratado de Aranjuez se delimita la frontera, la primera frontera. Pasa 19 años y a través de una guerra de los 9 años, y hay que decir lo siguiente, el conflicto en Europa muchas veces fue delimitando la frontera en América. Claro. El primer tratado de delimitación de la frontera es en el 29. Aquellos tratados se hacían en Europa y se aplicaban aquí en la isla. Claro. Entonces el tratado de Aranjuez delimita la frontera entre lo que se llamó Saint-Domingue, aquel lado de los franceses, y la española de este lado. Cuando aquel lado los franceses establecen 3 bloques, el oeste, el norte y el sur, hay una revolución de un negro llamado Toussaint Louverture. Toussaint Louverture viene y se hace un nuevo tratado al final que se llama el Tratado de Basilea, que es donde España reconoce la derrota ante Francia y le entrega la isla completa a los franceses. Pero la suerte de los franceses no duró mucho tiempo. No duró mucho. No duró mucho tiempo porque entonces ese negro africano, ya con poder, porque ahí nace el creol, cuando los franceses ponen en barricas en Kansas a esos negros a través del idioma francés y los diferentes dialectos, no un solo, varios, de África, se crea el dialecto llamado creol, que en principio no tenía ortografía. Bueno, pero se hace el Tratado de Basilea. Esa suerte a Francia no le dura mucho, porque Francia automáticamente entonces viene el negro Toussaint y se hace de la isla completa en el 1802. Pero ahí viene esta invasión de Francia con 10.000 hombres y pueden erradicar esa revolución y ubicarlo en esa parte de la isla.